Vamos a partir la siguiente conversación siendo muy honestos y transparentes. ¿Ya, amigo? Como siempre, pero en este caso más. Somos fan. Sí. Él no lo sabe, pero sí, somos fan. Somos súper fan de Renato Cisneros. Hace años. Tengo que decirlo. Así que estamos muy contentos de que esté en Chile y de que esté presentando además su nuevo libro, El mundo que vimos arder. Renato, muchas gracias por estar en el Ciudadano de... Gracias, Sandra, Gracias. Cristian, por invitarme, por estar aquí y por permitirme conversar a través de la charla con ustedes, con los seguramente muchísimos oyentes que nos escuchan. De hecho, en los días anteriores a esta entrevista hemos estado en más de alguna ocasión comentando con Cristian episodios del libro, así como, lo estoy leyendo, yo también. Ha sido muy interesante porque es un libro que remece mucho. El mundo que vimos arder son dos historias, podríamos decir, en paralelo en el tiempo real y en la época de la Segunda Guerra Mundial, pero que tienen mucho que ver con el lado más profundamente humano que a través de la guerra a veces nos deshumaniza también profundamente. Totalmente, estos son dos peruanos que dejan el Perú, migran por razones diferentes, uno a finales de la década del 30 del siglo XX y acaba por una serie de razones medio rocambolescas participando de la Segunda Guerra Mundial, arrojando bombas sobre Francia, Alemania, distintos países, y el otro, que es un narrador más contemporáneo, también deja el Perú, y siento que ambos intentan, lejos de su país, intentan construir una identidad, no necesariamente lo consiguen, no necesariamente se encuentran consigo mismos, pero me parecía una oportunidad para hablar de la guerra, del desarraigo, de la relación con la patria, de la migración, finalmente, ¿no? Que creo que es uno de los grandes temas de la novela. Efectivamente, lo que tú mencionas, ¿no? Pero además hay una cosa de que sobrecoge, ¿no? De que remece, pero hay una belleza también en el relato, ¿no? En todo el texto. ¿Cómo vas trabajando esas capas? ¿Es algo que en términos de estructura lo tienes pensado? ¿Dejas que la historia vaya mostrando esas capas? ¿Hay un ejercicio de ida y vuelta? Estoy hablando un poquito como de la artesanía quizás del... Sí. Yo sabía que quería contar ese bombardeo en concreto, el bombardeo sobre Hamburgo, que fue el más mortífero de los que sufrió Alemania durante la Segunda Guerra. La Operación Gomorra. La Operación Gomorra. Se habla mucho del de Dresde, que es tal vez el que ganó más popularidad por otras razones, pero el más mortífero fue el de Hamburgo. Entonces viajé a Hamburgo un par de veces, recogí muchos testimonios, pero lo que no quería era contar ese bombardeo a través de la información, sino a través de las emociones del abuelo de Matías. Y bajo el convencimiento de que lo que nos conmueve son las historias, ¿no? Lo que nos impacta son las cifras, pero lo que nos conmueve son las historias individuales. Entonces traté de contar el drama colectivo que sufrieron miles, si no millones de alemanes a través de los ojos de este personaje. Y en paralelo la otra historia es bastante menos épica, ¿no? Es un individuo de estos tiempos que también ve su mundo arder, ¿no? También ve cómo las relaciones que lo sostenían van precarizándose y disolviéndose. Deja de ser esposo de su mujer porque ella decide divorciarse, vuelve a Lima para tratar de recuperarse anímicamente de ese divorcio, encuentra que sus padres, sus amigos y hermanos piensan distinto de él en términos políticos, ¿no? Perú está pasando por una crisis electoral presidencial, la del 2021, entonces también el mundo el que él pensaba recuperar se da cuenta de que no es el mismo. Yo creo que eso le pasa a todo migrante. Cuando regresas a tu país, te das cuenta que el país también cambió y que ya no es el territorio de tus memorias, de tu infancia, sino es otro lugar, ¿no? Es otro lugar. Bueno, de hecho, el tema del desarraigo, del moverse de un lugar a otro, siempre ha estado bien presente en tus relatos porque es parte de tu historia. De hecho, tus libros son bien biográficos, siempre bien autobiográficos. Tal vez este sea uno de los primeros que te separa un poco más de tu propia historia, aunque uno igual se pregunta, pero este periodista que se fue a España, y uno empieza, ¿se habrá separado, Renato? No. Se parece un poco a mí, pero son más las diferencias que las semejanzas entre ese narrador y yo. Efectivamente, creo que es la novela en la que más ficción convencional he hecho. Los libros anteriores estaban sobre todo inspirados en memorias familiares o en personajes familiares que existieron y que yo llevé a la literatura reconstruyendo sus pasados. Pero esta vez no tenía información sobre este peruano que participa en la Segunda Guerra. Que es real, digamos. Es real, pero no había información y además estábamos en plena pandemia. De modo que siempre digo, mi decisión pandémica, así como gente se divorció, ¿sí? Gente que se fue al campo, gente que inició un emprendimiento, la mía fue, voy a inventarme esta vida, voy a leer todo lo que necesite leer para poder recrear esa vivencia en el bombardeo y voy a tratar de contar mi propia experiencia migratoria a través de estos personajes.
Renato, dentro de lo que estás comentando de esta novela o del trabajo, ¿no? Noté algunas cosas que dijiste, este viaje a Hamburgo, ¿no? El visita a trabajo de campo, ¿no? Al terreno, Sí. a la observación. Sí. Observación que a veces está en el texto y a veces está para ti, para la construcción, ¿no? Olores y esas otras cosas que te dan siempre, que ayudan montones. La cifra, el uso de la cifra, lo que lo conmueve son las historias, ¿no? Y tus trabajos anteriores donde hay temas que acá ficcionaste más que en otros. ¿Cuánto te sirve o te sigue sirviendo o te sirvió el tema de tu trabajo de reportero, de prensa, de diferentes roles como reportero para el desarrollo de tus historias? Mucho. Yo siempre digo que si no hubiese trabajado en periodismo tantos años, quizá mi acercamiento a la literatura tendría otro cariz. Y si bien aquí hay mucho más invención, también ha habido un trabajo casi reporteril, ¿no? Tener que ir a Trujillo para reconstruir cómo era la vida en esa ciudad en los años 30, ir a Hamburgo un par de veces para tratar de sentir en el mismo lugar algo de los ecos de aquel bombardeo. Hay autores que dicen no vale la pena ir al lugar donde sucedieron los hechos porque ha pasado tanto tiempo que los lugares son diferentes, salvo que esas ciudades conserven algún tipo de memoria sobre los eventos traumáticos. Y en Hamburgo pasa eso, hay un memorial, hay búnkers que todavía se pueden visitar y hay muchos testimonios en el ayuntamiento de Hamburgo de gente que intentó resistir la locura hitleriana. Ahí, por ejemplo, se me derribó un prejuicio con el que yo había leído la Segunda Guerra Mundial. Todos los alemanes son villanos, todos los aliados son héroes. Sí, claro, y la verdad es que no, ¿no? Hubo miles, ya digo, tal vez millones de alemanes que intentaron resistir hasta donde pudieron los tentáculos del Tercer Reich, y solamente cuando se dieron cuenta de que esa locura no hacía sino avanzar, aceptaron la humillación de los bombardeos como una forma de destruirse y liberarse al mismo tiempo, ¿no? Porque sabían que tal vez de esa manera Hitler podía retroceder en sus ambiciones. Entonces, cuando yo escribía eso, 2020, pensaba en la guerra, pero la guerra es un tema ya medio anacrónico, ¿no? Otro libro sobre la Segunda Guerra Mundial. Y empecé a hablar de este narrador contemporáneo, más parecido a mí, que vive una guerra más personal. Pero en los años sucesivos, ustedes han visto con el mismo pavor que yo, cómo la lógica cruenta de la guerra no ha hecho sino restituirse en distintas latitudes, en Ucrania, en Franja de Gaza, y lo único que ha cambiado es la tecnología para bombardear ciudades. Pero los pretextos son los mismos, la locura es la misma, los efectos son los mismos. Escuchamos que, por ejemplo, que los palestinos tienen que refugiarse de los ataques aéreos o han iniciado un éxodo, o están desguarnecidos. En fin, es exactamente lo mismo. Lo que me hace pensar que en el futuro no tenemos razón para asumir que las guerras van a dejar de producirse. Además que es muy bonito a partir de la historia de Matías, como aparece este peruano que por esas cosas de la vida termina participando en la Segunda Guerra Mundial, que cuenta la historia de esas víctimas que se supone que son del lado de los malos, pero que terminan siendo tan víctimas como totalmente, otros, ¿no? Sí. En realidad en una guerra todos son víctimas, empezando muchas veces por los propios soldados. Hay un documental que les recomiendo mucho que se llama El Holocausto Olvidado, donde hay testimonios de jóvenes alemanes que sin querer, por supuesto, militar en el ejército alemán, fueron reclutados de cualquier manera y recibieron órdenes que fueron brutales, ¿no? Después de Stalingrado, el ejército alemán queda muy diezmado y empiezan a echar mano de la gente que estaba por ahí, gente que se dedicaba a la agricultura, a la panadería, etcétera, y de pronto se vieron con un uniforme y un fusil entre las manos y tenían que matar judíos. Y hay uno que cuenta algo que nunca se me va a olvidar, que recibe la indicación de un superior diciéndole, como hay escasez de material bélico, le dicen, pídele a las mujeres que abracen a sus hijos muy fuerte contra el pecho para que con una misma bala puedas matar a los dos. Claro, hay gente que encontró un instinto criminal en la guerra, pero muchos no pudieron acatar esas órdenes, muchos regresaron perturbados. Y del otro lado también, ¿no? Nos hemos comido un poco el cuento de que los aliados han sido los héroes. Se han preocupado los gringos de narrativamente, además, construir esa imagen, ¿no? de ser los héroes. Y sí, nos liberaron del nazismo y del fascismo tal cual los conocíamos en ese momento, pero también cometieron muchos crímenes de guerra que no han estado dispuestos a reconocer.
Sí, bueno, y que lo hemos visto también reiterarse en otros lugares. Renato, a propósito de este rol de reportero, ¿no? Y de que uno de los personajes de la historia también es curiosamente un peruano que es periodista y que se va a España. Cualquier similitud. No, me llama la atención una parte donde dice: cuando vine a España lo hice sin contratiempos, auspiciado por una visa de estudiante, un número de seguridad social, una dirección a la cual dirigirme. La única contrariedad que traje conmigo fue una pregunta a lo largo de estos años se mantiene incontestable. ¿Debería volver? ¿Tú te respondiste a esa pregunta? Yo tengo muy claro que quisiera seguir viviendo en España, sobre todo porque al ser Lima una ciudad muy hostil, muy insegura, yo quiero que mis hijas crezcan y vivan en una ciudad donde no exista el riesgo de ser agredido, ¿no? Yo salgo de casa en un edificio, cruzo al parque, con la certeza casi el 99,9% de que nadie nos va a agredir. Y eso, para alguien que ha crecido en una ciudad, insisto, como Lima, además en la época de la violencia terrorista y con el miedo a flor de labio, para mí eso es impagable, ¿no? Mis dos hijas han nacido en España, eso también me vincula con ese país de otra manera, pero nunca se sabe si uno va a regresar o no, ¿no? Vamos a ver qué nos depara el destino, pero si la pregunta me la haces hoy te digo, yo quisiera seguir viviendo fuera. Y como a tu personaje te ha pasado también que, pese a que trabajaste en el comercio, en la República, en radioprogramas, en un montón de lugares y medios muy reconocidos en el Perú, todavía hay personas que cuando quieres emitir una opinión política de tu país dicen: no, pero ¿qué estás hablando tú? Porque vives... Muchísimo. Eso le pasa a tu personaje. Muchísimo. Y estoy seguro que le pasa también a chilenos que viven fuera de Chile y que tienen una opinión sobre los problemas del país y que la expresan en redes sociales y que rápidamente tal vez reciben también la censura, ¿no? De quienes creen que uno tiene que vivir en el país para poder opinar sobre el país. Y muchas veces, no sé si ustedes sienten que ocurre lo mismo aquí, uno puede vivir en el Perú, en Lima, en el centro de Lima, en San Isidro, y estar desconectado de la realidad nacional. Y puedes vivir fuera, estar muy bien informado y saber qué le está ocurriendo a tu país. De modo que lo geográfico no condiciona el valor de la opinión. Pero sí es un señalamiento que me lo hacen a cada rato. ¿Cómo ha sido el transcurrir? Te quería preguntar por La distancia que nos separa, que es otro libro, pero sí. Puedo. ¿No? Sí, por favor, claro que sí. Que es un libro también lo leímos. Que es un libro fabuloso, es un libro que tiene que ver ahí con un ámbito privado también público, como con vertientes, ¿no? Que tiene que ver contigo, con tu padre, y toda una historia que nos podemos remontar a nuestros padres también, independiente de los roles que tengan. ¿Cómo ha sido con el tiempo esa lectura, ¿no? Esa mirada tuya, incluso, de tu propio libro? Porque escribes mucho de ti y de un tema familiar, lo conviertes ahí en un trabajo, yo diría casi documental, ¿no? Pero el tiempo a veces como que ajusta las cosas, ¿no? ¿Cómo ha sido para ti en un libro que recontra mega recomendamos, digamos? Sí. Que es yo escribí ese libro con tanta inseguridad, ¿no? Pensando que podía provocar un daño en mi familia, en fin, que tal vez no le iba a interesar a nadie, pero con el paso de los años ha ido encontrando sus lectores más genuinos fuera de mi entorno familiar, social, ¿no? Es decir, los lectores hacen una operación que me parece bien interesante, que es leer esa novela y pensar en sus padres, en los secretos de sus familias, en lo mucho o poco que saben de la gente que más aman. Y yo aprendí eso escribiendo esa novela, que uno quiere a mucha gente, pero no necesariamente los conoce, ¿no? El pasado de nuestros padres es como un agujero negro. Sabemos poco de ese lugar. Yo siempre digo que los padres son como una película que uno empieza a ver tarde, ¿no? Como cuando llegas al cine y han pasado 20 minutos y te preguntas ¿por qué los personajes están diciendo estas cosas? ¿Qué puede haber ocurrido antes? Lo mismo pasa con los padres. Y yo lo que hice en esa ocasión fue tratar de ver qué había ocurrido en el pasado de mi padre, porque quería responderme una pregunta. Tal vez si sé quién era él antes de que yo llegue al mundo, pueda entender mejor quién soy yo ahora que él no está. Y junto con esa historia privada también está la historia del Perú de los años 70, 80, claro. 90. Sí. Claro, que es bien interesante cuando se hacen precisamente también reflexiones por estos días de separar a los personajes de sus obras, ¿no? En este caso, teniendo la figura de un exmilitar, digamos, tan relevante, que es tu papá a la vez. Sí, a ver, yo aprendí a desarrollar mucha incomodidad con las cosas que iba averiguando también, ¿no? Y en un punto era como una lucha entre el hijo que no quería saber más y el escritor que estaba decidido a contarlo todo, ¿no? Claro.
Pero sí, yo siempre aconsejo que la gente no abra los cajones de los secretos familiares si no está dispuesto a de pronto llevar a cabo un proyecto tan neurótico como escribir una novela, ¿no? En ese sentido, este nuevo trabajo, como el actual trabajo que además lo vas a presentar hoy, ¿no? Sí, tenemos que dar GAM. ese dato porque la gente no se lo puede perder. Sí. 18:40. Eso. En la librería del GAM. Del La librería del GAM, que es un Súper bien lugar ubicado. súper bien Y ubicado. donde hay un una lugar- cafetería muy rica además al Eso lado. mismo, es un lugar precioso y se escucha bien, se ve bien. Sí. ¿Tiene una mochila distinta para ti como autor? Porque claro, hay como ciertos pesos, ¿no? ¿Tiene distinto? Es más, no quiero decir liviano desde el punto de vista, digamos, frívolo, ¿no? Claro. Pero ¿tiene una mochila distinta? Es distinto recogerlo y porque... exponerlo? Es distinto porque, claro, el material es más ficcional, ¿no? Los personajes son un poco más ajenos, pero al mismo tiempo es muy personal porque a través de esos personajes yo he podido hablar de lo que me pasa a mí viviendo lejos del Perú. Pero sí, es otro tipo de peso, es otro libro, totalmente, sí. Pero, por ejemplo, también creo que tiene la pretensión de dejar preguntas incómodas en el lector. Una de las preguntas que a mí me parece crucial es preguntarse cuánto de desplazamientos y migraciones ha habido en nuestras propias familias. Porque yo siento, Cristian, que una de las cosas que podría lograr que desarrollemos cierta empatía con lo extranjero, lo distinto, lo foráneo, lo que nos parece sospechoso, es sabiendo, y estoy seguro que ha ocurrido así en la gran mayoría de familias, sabiendo qué tipo de desplazamientos tuvieron que hacer nuestros padres, abuelos o bisabuelos en el pasado, ¿no? Si fuéramos conscientes de esas migraciones, tal vez miraríamos a los migrantes con otros ojos. Además que dónde están nuestros límites, porque de pronto la guerra te pone en situaciones que son muy extremas, pero uno se supone que tiene ciertos límites morales, éticos, y no sabes si es que efectivamente ante situaciones extremas vas a mover esos límites o no. Hay de verdad mucho que reflexionar a partir de este libro. Los peruanos tienen mucho que pensar a partir de algunas cosas que dice Renato Cisneros en este libro, y nosotros también, efectivamente, porque al final somos un barrio en esta Totalmente, parte del mundo. sí. Al final las fronteras son más convenciones políticas, culturales, sociales, pero somos muy parecidos, ¿no? Muy parecidos. Y nuestras emociones son siempre las mismas. Los telones de fondo son muy parecidos. Totalmente, Exactamente. totalmente. Así que 6:30 de la tarde hoy día en la librería del GAM pueden ir a esta presentación, van a ver libros disponibles, ya están en librería, nosotros los súper recomendamos porque además se lee súper rápido. Renato tiene esa facilidad en la pluma que nosotros disfrutamos, así que felicitaciones y muchas gracias, Renato. Muchas gracias, feliz cumpleaños. Gracias. Sandra y Cristian, un abrazo. Gracias, Renato. Muchas gracias por la Muchas invitación. gracias a todos y todas por el cariño. Recuerden que pueden seguir participando por el vinilo de Toto, gentileza de Hot Y Music. tienen todo el día para traerle el regalo a la Sandra. El El viernes también, no hay problema.